Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver un tema muy sencillo, pero que a algunos se les complica por un detalle que ahorita vamos a manejar, ¿no? El tema del día de hoy se llama criterios de divisibilidad. Sí, es una palabra un poquito larga y complicada también. Pero vamos a empezar con lo que es divisible, ¿no? Un número es divisible cuando el resultado de la división no nos da decimales. O sea, quiere decir que al momento de dividir nos da otro número exacto, ¿no? Un número entero. Ahora, los tres criterios fundamentales de divisibilidad se basan en estos tres y pues si se dieron cuenta pues son los primeros tres números primos también. Entonces vamos a empezar. Un número es divisible entre 2 si el número que queremos dividir termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Un ejemplo de esto sería, no importa el número, por lo más grande que exista, ¿no? Podemos ponerle todos los números que queramos, inclusive podemos poner números que no son pares, pero si termina en 2, es lo que nos importa. Si termina en 2, decimos que sí es divisible entre 2. Solo por el hecho de observar que termine en 2. Si hubiera terminado en 0, en 4, en 6, en 8, también podemos decir que sí es divisible. Y no es necesario que nosotros hagamos la división, ¿sí?, para darnos cuenta que sí es divisible. Por eso es los criterios, ¿sí? Es una abreviación rápida de saber si se puede dividir o no. Si yo quisiera saber entonces el resultado de dividir ese número entre 2, pues ya sería otra pregunta, ¿no? Ahorita nosotros queremos enfocarnos en identificar estas tres cuestiones. Ahora, vamos a ver. El siguiente criterio es si el número es divisible entre 3. El número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Ok, aquí no dice si el número termina. Nosotros tenemos que ver si la suma de sus dígitos, por ejemplo, yo voy a agarrar el 3, el 4, el 2 y el 6. Ok, ¿cómo es que si la suma de sus dígitos? Pues lo que voy a hacer es sumar 3 más 4, que son 7, 3 más 4, más 2, más 6, ¿sí? 3 más 4, 7, más 2, 9, y 9 más 6, 15. El resultado de la suma de los dígitos es 15. Ahora, el 15 es un múltiplo de 3. ¿A qué se refiere la palabra múltiplo? Que si yo multiplico el 3 por un número, me va a dar este otro. Entonces, el 15 sí es múltiplo de 3 porque 3 por 5 son 15. Entonces, aquí ya no me importa si el número termina o no termina. Me importa la suma de los números, ¿sí? La suma de estos que están aquí. ¿Sale? Y por último, el tercer criterio que veremos el día de hoy es: un número es divisible entre el 5 si el número termina en 5 o en 0. ¿Sí? Si yo miro el número 582, pues fácilmente yo puedo identificar que no es divisible entre el 5. ¿Por qué? Porque no termina ni en 5 ni en 0. Pero yo puedo observar que este número sí es divisible entre el 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque termina en 2. Ahora, ¿es divisible entre 3? Pues no sabemos. A ver, 5 más 8 son 13. Y 13 más 2 son 15. Pues sí es divisible entre 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería un número divisible entre 5? Pues que si fuera un número así, que tuviera un 0 al final o un 5. Y entonces en ese momento ya podríamos decir que es divisible entre 5. Los siguientes criterios, o el que se usa ya para terminar de descartar esta cuestión, sería el criterio de si es divisible entre 7, pero para este no hay una regla. Lo que tenemos que hacer para ese caso es dividir el número entre 7 en la calculadora y observar si el número ese que nos arroja es entero o es un número con decimales. Si es entero, entonces sí es divisible entre 7, y si no, pues no es divisible entre el 7, ¿no? Esa es la única manera de saber si es divisible o no, dividiéndolo en la calculadora. Para estos tres casos, pues sí tenemos estos tres criterios bien sencillos y rápidos. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto de los criterios? Pues ya como vieron lo que es un número primo es un número que nomás se puede dividir entre él y sí mismo y el 1, ¿verdad?
De manera que si nosotros tenemos estos tres criterios y ese número, suponiendo, voy a elegir un número al azar aquí, 286, ¿sí? Bueno, eso está muy fácil, 286, ok, vamos a ver el 321, ok, el 321, primeramente el 286 es divisible entre 2, voy a borrar aquí, sí es divisible entre el 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque termina en 6, entonces le voy a poner aquí divisible entre el 2, sí es divisible entre el 2, es divisible entre el 3, pues tendría que sumar, ¿no? 2 más 8, 10, más 6, 16, el 16 no es múltiplo de, entonces aquí no le pongo. ¿Es divisible entre el 5? Pues no, porque no termina en 5 o en 0, entonces no es divisible entre 5. ¿Es divisible entre 7? Pues tendría que dividirlo. Pero aquí de lo que se trata es ver si el número es divisible o no. Ahora vamos a ver el caso del 321. El 321, ¿es divisible entre el 2? No, porque no termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Entonces aquí le voy a poner una tachita. ¿Es divisible entre el 3? Pues vamos a ver, suma los dígitos y si es múltiplo de 3. 3 más 2 son 5, más 1 6. El 6 es múltiplo del 3, sí, porque 2 por 3 son 6. Y entonces aquí, pues sí es divisible, ¿no? ¿Y es divisible entre 5? Pues no, porque no termina ni en 5 ni en 0. Ahora, si tuviera aquí el 37, ¿sí? ¿Es divisible entre el 2? No, porque no termina en ninguno de estos, ¿verdad? ¿Es divisible entre el 3? Pues vamos a sumar. 3 más 7 son 10. No hay un número que multiplicado por 3 de 10. Entonces, tampoco. ¿Es divisible entre 5? No, ¿por qué? Porque no termina en 5 o en 0. Ok, entonces, ¿qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Pues con estos tres criterios yo puedo darme cuenta que este número es un número primo. ¿Sí? Y estos otros dos números, ya lo sabemos que es un número compuesto. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven los criterios. Para identificar si un número es primo o es compuesto. Si en la tablita que les voy a dar yo en el ejercicio, si en la tablita si en la tablita que les doy no está los criterios, yo los voy a poner de la siguiente manera. Permítanme, déjenme borro aquí. ¿Sí? Les voy a poner un número así, por ejemplo, el 29. Y luego les voy a poner aquí si es divisible entre el 2, divisible entre el 3, divisible entre el 5 y divisible entre el 7. ¿Sí? Prácticamente con estos nos podemos dar cuenta si es primo o no. Entonces, por ejemplo, el 29. ¿El 29 es divisible entre el 2? No. ¿Es divisible entre el 3? Pues 2 y 9 son 11, tampoco. ¿Es divisible entre el 5? No. ¿Y es divisible entre el 7? Pues dividimos 29 entre 7, da decimales. Entonces no. Entonces aquí, al final de la tabla, vamos a ponerle si es primo. Primo. ¿Sí? Si por decir tenemos el número 50, pues es divisible entre 2 y termina en 0. ¿Es divisible entre el 3? No. ¿Divisible entre el 5? Sí, es divisible entre el 5. ¿Es divisible entre el 7? No. Pero como ya cayó en al menos uno de los criterios, este número se convierte en compuesto. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que van a resolver la tablita. Van a designar si son divisibles entre estos números y si cae en alguno de ellos, ¿sí? Por lo menos uno, ya no es primo, entonces le vamos a poner compuesto. Y eso es todo. Recuerden que estamos en contacto por Messenger y si no hay más, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.